Buenas noches. El presente video consiste en el cumplimiento de la tarea sobre el sermón para la materia homilética 2. Vamos a comenzar. Y primeramente vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dé la guianza en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que tu palabra, Señor, nos edifique. Tu palabra nos enseñe, nos corrige, nos redarguya, nos instruya en este momento, para que esa palabra que tienes sea de aliento, sea de consuelo para nuestras vidas. Y te pedimos que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. La base escritural para este sermón está en el libro del profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10. Y la palabra de Dios nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta palabra es una palabra de parte de Dios para su pueblo. Es una palabra de parte de Dios para sus hijos. Una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra que en las circunstancias más adversas trae paz a nuestras vidas. Es una palabra de nuestro Dios, que en medio de cualquier situación, Él está con nosotros. Y en este momento, esta palabra es precisamente ese aliento de parte de Dios para nosotros, de que Él está con nosotros. Como primer punto de este sermón, es que Dios está con nosotros. En la parte del versículo 10, donde nos dice que no temas, porque yo estoy contigo, podemos mirar primeramente que en Él confiamos en cualquier circunstancia de la vida. Y cuando hablamos de cualquier circunstancia, sea positiva, sea negativa, estamos confiados de que Dios está con nosotros. Confiamos plenamente en Él en cualquier circunstancia de nuestra vida. Sea la adversidad, sea en momentos de angustia, sea en momentos en donde somos probados, donde nuestra fe es probada, Él está con nosotros. Y eso es lo que debemos tener también. En este punto de Dios está con nosotros también, tenemos que tener en cuenta que donde quiera que vayamos, Él nos acompañará. Donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, tenemos que estar seguros que Dios está con nosotros. En todo momento, en todo tiempo, Él está con nosotros, está acompañándonos. Y también en este punto, también el temor no puede dominarnos, porque Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Él lo ha prometido, Él lo ha dicho en su palabra, de que no habrá cabida al temor en nuestras vidas, porque Él estará con nosotros todos los días, fortaleciéndonos, mostrándonos el camino, dándonos esa dirección, que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, que aunque pasemos por las aguas, no nos hundiremos, y aunque pasemos por el fuego, no nos quemaremos. Entonces, tengamos en cuenta de que Dios está con nosotros. Como segundo punto, debemos también tener en cuenta que Dios nos da las fuerzas, esas fuerzas necesarias. Nos dice en este versículo: no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. En esos momentos extremos, nuestras fuerzas tienden a debilitarse. Nuestro ánimo tiende a disminuir. Nuestra confianza empieza a disminuir también en nuestro Dios.
Pero también en esta parte, en este segundo punto, tenemos que tener en cuenta que Dios nos da las fuerzas a través de la oración. Y la oración es una parte fundamental de la dinámica del cristiano diariamente. Ese tiempo especial que nos conectamos con nuestro Dios, donde tenemos comunión con Él y a través de esa oración recurrimos a Él para que Él nos fortalezca, para poder entender que Él es el único que nos puede ayudar, que la oración del justo puede mucho. Y a través de la oración también pedimos que nos fortalezca, pedimos que tenga misericordia de nosotros. A través de la oración es donde el cristiano experimenta su comunión diaria con el Señor, donde el cansado pide fuerzas, pide descanso, donde aquel que está atribulado pide paz, donde aquel que está debilitado pide las fuerzas necesarias para seguir adelante en medio de circunstancias adversas. También en este punto donde Dios nos da fuerzas, Él nos da fuerzas también a través de su palabra. Esa palabra viva, esa palabra eficaz, esa palabra que cada día trae fortaleza y paz a nuestras vidas. Es su palabra, esa palabra que ha salido de su boca, esa palabra que nos corrige, que nos enseña, que nos instruye y nos redarguye. Esa palabra, la cual es ese motor en donde cada día nos alimentamos, donde cada día Él está con nosotros a través de su palabra, de esa palabra que necesitamos todos los días de nuestra vida. También Dios nos da fuerzas y las multiplica, aún en medio del cansancio, con el poder de su Espíritu Santo. Esas fuerzas que tienden a debilitarse en medio de la prueba, de la dificultad, de la adversidad, Él las multiplica con el poder de su Espíritu Santo. Esas fuerzas que necesitamos todos los días, esas fuerzas que nos ayudan a seguir adelante, esas fuerzas que cuando sabemos que vienen de parte de Él, es una fuerza divina y una fuerza poderosa porque viene de parte de nuestro Dios. También, como tercer punto, vemos que Dios nos sustenta. Él nos sustenta. Y su palabra dice, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Está esa promesa de parte de Dios también, que siempre nos sustentará con la diestra de su justicia, en la situación que sea, en la circunstancia que sea, Él nos sustentará con la diestra de su justicia. A través de este punto, Dios nos sostiene de su mano poderosa. Pero para entender esta promesa, debemos confiar total, plena y absolutamente en nuestro Dios omnipotente. Él nos sostiene de su mano victoriosa. Él sostiene a todos los que confían en Él en medio del gozo, en medio de la tristeza, en medio de la crisis o en medio cuando no hay crisis. Esa seguridad que Él nos da a través de su mano poderosa. También Dios nos sostiene a través de Jesucristo, a través de su Hijo amado, a través de aquel que en la cruz murió por nosotros y nos ha dado salvación y vida eterna y nos ha comprado a precio de sangre. Él nos sostiene a través de Cristo. A través de la justicia de Cristo somos justificados y nos da esa seguridad en Cristo Jesús, de que no nos soltará de su mano. Mientras más estemos unidos a Cristo,
estaremos más unidos al Padre Celestial. Es la seguridad para el cristiano, es la seguridad para el creyente de que mientras estemos unidos a Cristo, Él no nos soltará de su mano poderosa y victoriosa. También en este punto donde dice que Dios nos sustenta, podemos estar seguros que avanzaremos sin temor a caer, porque estamos sostenidos de nuestro Dios, estamos sustentados en Cristo Jesús, estamos unidos a Él y Él no nos soltará de su mano poderosa, porque confiamos en Él, porque estamos unidos a Él, y echará fuera el temor, porque podremos avanzar victoriosos, seguros y avantes de que estamos con Él y Él nos guiará. Podemos concluir, en primer lugar, que cuando Dios está con nosotros, no debemos temer, porque Él está siempre presente en cualquier circunstancia de nuestra vida. Es la seguridad para el creyente, es la seguridad para el cristiano. Y aún hoy, en medio de esta crisis mundial, Dios no se ha olvidado de nosotros. Él está en medio del asunto y tenemos que tener en cuenta que Él está presente y no debemos temer. Como segunda conclusión, cuando Dios está con nosotros, nuestras fuerzas son multiplicadas, porque esas fuerzas se multiplican a través de la oración, a través de ese tiempo devocional con nuestro Padre, a través de Cristo Jesús. Ese tiempo de oración fundamental para poder ir a Él, pedir su consejo, pedir lo que necesitamos para nuestra vida espiritual, para sustentarnos en Él. A través también nos fortalecemos de su palabra, esa palabra viva y eficaz que necesitamos cada día para afrontar los afanes del día, para poder enfrentar ese día malo que habló Jesucristo, de ese día malo que no deberíamos temer porque Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida y a través del poder de su Espíritu Santo. También como conclusión, cuando Dios está con nosotros, Él no nos soltará de su mano poderosa, de la diestra de su justicia, de su mano poderosa y victoriosa, porque estamos sustentados en Cristo Jesús. Y mientras estemos sustentados en Él, no debemos temer, porque Él está con nosotros. Él nos muestra el camino a seguir. No hay que temer, porque nuestro Dios es poderoso. Ese Dios que es más grande que cualquier problema. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Eres ese Dios presente. Eres ese Dios que está en medio de cualquier circunstancia. Nuestra esperanza y nuestra confianza está en ti y sabemos, Señor, que en medio de cualquier adversidad y en medio de cualquier circunstancia adversa, sabemos, Señor, que tú nos sostienes de tu mano poderosa y que también tú darás la salida a cualquier circunstancia. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tu palabra nos confirma que no debemos temer, que tú estás con nosotros, que no debemos desmayar porque tú eres nuestro Dios que nos esfuerza, que siempre nos ayudará y nos sustentarás con la diestra de tu justicia en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo. Te pido que nos ayudes, nos guíes y siempre, Señor, te pido que estés presente con nosotros, con tu gracia también y con tu misericordia. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.
y amén.